En el video de hoy vamos a hablar de sistemas de clasificación para elementos y componentes, sistemas de clasificación que podemos usar tanto en Revit como en general en un proceso BIM. Y vamos a ver tres principales que son Uniformat, Master Format y OmniClass. ¿Qué es un sistema de clasificación? Bueno, un sistema de clasificación es un sistema que nos sirve para agrupar elementos parecidos y poder entenderlos mejor. ¿Para qué nos sirve un sistema de clasificación en BIM? Bueno, un sistema de clasificación bien elegido y que incorporemos a nuestro CDE, nuestro ambiente de datos comunes, nos va a ayudar muchísimo a la hora de crear documentación, a la hora de hacer presupuestos, a la hora de crear láminas y de hacer un montón de operaciones que típicamente hacemos en un proceso BIM. Cosas que frecuentemente requieren mucho trabajo para ordenarlas, para clasificarlas. Si desde un inicio las estamos clasificando bajo un sistema estandarizado, pues eso nos va a ahorrar mucho trabajo más adelante. Brevemente recuerden que dentro del ciclo de vida de un proyecto, en donde empezamos con una necesidad y terminamos con un edificio en uso, nosotros podemos incorporar sistemas digitales en la nube y mediante redes en donde participe un montón de gente y un montón de gente tenga acceso a la información. Eso es lo que se llama nuestro CDE, nuestro entorno compartido de datos dentro del proceso BIM. Bien, volviendo a sistemas de clasificación, yo sé que hay muchos que vienen a este video porque tienen dudas específicamente acerca de cómo funcionan estos sistemas en Revit. Así que voy a empezar explicándoles brevemente cómo funcionan en Revit. Luego hacemos un tutorial más detallado acerca del tema. Revit específicamente va a soportar dos sistemas de clasificación estándar, que son Uniformat y OmniClass. Esos son estándares estadounidenses. En Revit, OmniClass viene solamente con la tabla 23 y el OmniClass en Revit se asigna a nivel de familias, no de tipos. Mientras que en el caso de Uniformat, Revit soporta todos los grupos de este estándar, el grupo A G, con 3 niveles de código. El Uniformat en Revit lo que tiene es que se llama Assembly Code, no se llama Uniformat directamente. Entonces mucha gente se confunde y no lo logra encontrar. La ventaja del Uniformat en Revit es que lo podemos asignar por tipología de elemento. No tenemos que asignarlo a nivel de familia, sino que si yo tengo una familia de mesas, puedo asignar a cada tipo de mesa un Uniformat diferente. Y en Revit yo puedo agregar clasificaciones adicionales usando el Classification Manager. ¿Qué es el Classification Manager? Bueno, el Classification Manager es una aplicación, un plugin gratuito que se puede conseguir para Revit y que nos ayuda a agregar clasificaciones y sistemas de clasificación a nuestros modelos. Para conseguirlo, escriban Revit Classification Manager en Google y van a encontrar este sitio que se llama BIM Interoperability Tools. Ingresando a él, este es un sitio de Autodesk, van a encontrar esta aplicación, Autodesk Classification Manager, y simplemente la descargan, la instalan y les va a aparecer como un plugin dentro de Revit. Y de ahí en adelante lo van a poder utilizar. Es posible editar los archivos OmniClass Uniformat en Revit, porque si recuerdan de la filmina anterior, OmniClass solo tenemos en Revit la tabla 23 y Uniformat puede que eventualmente nos haga falta algún código que usemos en nuestra empresa. Sí se pueden editar los archivos, vienen dentro del directorio de familias de Revit. Sin embargo, no es recomendable editarlos porque estos archivos son muy sensibles al formato y si ustedes meten un espacio más o un espacio menos, se les olvida un tabulador, pues ahí pueden ocasionarle errores a Revit y puede empezarles a decir que el archivo es inválido. Entonces lo mejor es adaptarse a lo que trae el Revit incorporado, no tratar de editar estos archivos. Luego en algún otro video pues veremos cómo se trabaja Uniformat y OmniClass dentro de Revit y para qué tipo de cosas sirve. Hagamos un ejemplo rápido. Digamos que estamos haciendo un presupuesto de un edificio. Si hacemos el presupuesto a lo contratista pequeño de fin de semana, pues vamos a terminar con algo así. Simplemente una lista de trabajos, cada uno con su precio. Y si tratan de analizar esto, pues es relativamente complicado porque están paredes revueltos con ventanas, con columnas, con gradas, puertas principales. Ahora,
hagamos un primer ordenamiento y separemos la cocina de lo que es el frente de la casa. Ahí tenemos un mejor entendimiento porque sabemos qué cosas van a hacer en la cocina y qué cosas van a hacer al frente de la casa. Vayamos un paso más allá y clasifiquemos por tipo de elemento. Entonces ahora podemos entender mucho mejor los trabajos porque tenemos que corresponde a muros, ventanerías, electromecánico. Podemos contratar mucho más fácil estos paquetes, podemos supervisarlos mucho más fácil. Bien, esa es la utilidad de clasificar las cosas dentro de los proyectos constructivos, que nos divide en grupos más pequeños los trabajos y podemos entenderlos y manejarlos mejor. ¿Cómo hacemos para aplicar sistemas de clasificación a nuestros procesos BIM? Bueno, hay dos maneras. La primera manera es la que hace todo el mundo cuando está apenas empezando en el tema, que es definir su propio sistema de codificación y aplicárselo a sus modelos, a sus presupuestos y a sus documentos. Y entonces es ahí donde uno se encuentra que alguien le asignó el código 100 a concretos, el código 200 a ceros, y pues funciona. Sin embargo, cuando tenemos que intercambiar esa información con otras personas, ellos están usando su propio estándar de codificación y no se entienden con nuestro estándar. Y la segunda, ya cuando pasamos por esa experiencia y aprendemos que eso no hay que hacerlo, comenzamos a usar un sistema estándar de clasificación. Y es ahí donde comenzamos a explorar los sistemas estándar que existen en el mundo para clasificar cosas en construcción. ¿Cuáles son los sistemas de clasificación más comunes? Bueno, los más comunes definitivamente, sin lugar a duda, son el Uniformat y el Master Format, que son estándares que se usan en Estados Unidos y Canadá. Y la gran mayoría de los programas que se usan en construcción, tanto para presupuestos como para modelos BIM, como para producción de diferente documentación, soportan esos estándares Uniformat y Master Format. Si ven en la lista hay un Uniformat y un Uniformat 2, eso es porque Uniformat 1 es desarrollado por una gente que se llama CSI en Estados Unidos, mientras que Uniformat 2 es desarrollado por la ASTM. En general es más común ver Uniformat que Uniformat 2, pero sí es importante tener presente que son dos productos diferentes de dos personas diferentes. Luego en el Reino Unido se usa un sistema que se llama Uniclass y también su antecesor a veces aparece también que se llama CISFB. Y además tenemos un estándar mucho más nuevo que está orientado a BIM que se llama OmniClass. Esa es otra posibilidad para clasificar las cosas en construcción. Y bueno, y también tenemos algunos estándares europeos que a veces aparecen en el BSBA y el DBK, que no vamos a verlos en este caso. ¿Cómo funcionan los sistemas de clasificación? Pues todos funcionan parecidos. Se le asigna un código a un grupo de elementos según sus características. Normalmente hay alguna característica que van a tener en común todos los elementos de un grupo. Y entre más largo el código, más específico es la clasificación que estamos haciendo. Tomemos como ejemplo códigos de Master Format. En Master Format, si nos fijamos en el código 03, es un código que corresponde a concreto. Concreto en general, casi cualquier trabajo de concreto va en 0300. Si nos vamos un paso más allá y nos vamos a 0310, en otras palabras, usamos el segundo código, ya entramos a un sistema de formaletas. Si nos vamos un paso más allá y usamos el segundo código más detallado, que es 0311, entramos a otro tipo de formaletas. Y si nos vamos un paso más allá y usamos el tercer y cuarto grupo de código, vamos a encontrar que nos topamos formaletas deslizantes, formaletas prefabricadas, todo tipo de formaletas. Entonces así funcionan los sistemas de clasificación. Se van asignando números y letras a cada grupo y entre más letras y números tengan, más detallada es esa clasificación. Empecemos por ver el Master Format. El Master Format es desarrollado por una gente que se llama CSI, también como CSC en Canadá, y se basa en actividades y en entregables. El Master Format está pensado para organizar documentación y especificaciones de proyectos y le gusta mucho a los diseñadores porque se adapta bien a la hora de hacer especificaciones técnicas. Y también le gusta a los project managers porque se adapta bastante bien para hacer los WS que hacen ellos a la hora de controlar un proyecto. Por otro lado existe la competencia del Master Format, que es el Uniformat. Esa también es una especificación de CSI, solo que se basa en piezas o sistemas. Acuérdense que Master Format es actividades y entregables,
Uniformat son piezas o sistemas. Uniformat es algo así como que tomemos un edificio y nos pongamos a separarlo en diferentes piecitas y después vamos clasificando cada pieza en su propio grupo. Uniformat está pensado para presupuestos y también se le han hecho algunas modificaciones y ampliaciones que le permiten usarse para clasificar especificaciones técnicas. El Uniformat es muy usado por los contratistas precisamente porque el contratista tiene que ver principalmente con presupuestos y control de costos, y Uniformat es una especificación para eso. Uniformat lo podemos usar también en Project Management, pero no va a ser tan claro como Master Format. Veamos un ejemplo lado a lado de Uniformat versus Master Format. Estas son las categorías principales de Master Format y de Uniformat. Y como les decía, Master Format está basado en actividades o en disciplinas. Vean que tienen requerimientos de contratación, generales, cambios a condiciones existentes. Tienen categorías muy generales de concreto, mampostería, metales. Mientras que en Uniformat nos vamos por sistemas o por piezas del edificio. Tenemos como categorías principales la subestructura, el cerramiento, los interiores, servicios, equipos, construcción y demolición y trabajos de sitio. Entonces vean en un primer nivel la diferencia entre ambas especificaciones. Master Format trata actividades, Uniformat trata piezas del edificio. Si entramos un nivel más allá, vean que Master Format, por ejemplo, en la actividad de concretos, tiene las actividades de mantenimiento, conservación, trabajos comunes en concreto, tiene una categoría de formaleta para concreto, pero si nos centramos un poco más en formaleta y accesorios, vean que Master Format trata con formaleta para concreto y con accesorios para concreto. No trata con las actividades de colocación de concreto ni con los productos de vigas de concreto o muros de concreto. Cosa que sí no sucede en Uniformat. En Uniformat, si se fijan en la subestructura, pues ustedes tienen una pieza del edificio que son A10, las fundaciones, y dentro de fundaciones nos aparecen fundaciones estándar, fundaciones especiales. Igual tenemos otra parte de la subestructura que son las obras subterráneas, muros de retención, cosas por el estilo, nos aparecen losas sobre terreno. O sea, en Uniformat vamos tratando con piezas y piezas y piezas del edificio hasta que armamos el conjunto completo clasificado del edificio. En Master Format, más bien nos vamos como por las disciplinas y qué cosas va haciendo cada disciplina hasta que completamos la clasificación de todas las actividades que involucra construir un edificio. Ok, Uniformat y Master Format se relacionan entre sí. Bueno, existen algunos puntos comunes y relaciones. Como vimos, existe una categoría de concretos en Master Format y en Uniformat existen elementos de fundaciones y cosas por el estilo que podrían relacionarse con esa categoría de concretos. Pero en general son sistemas con un objetivo diferente y es difícil relacionarlos entre sí. Sí hay gente que ha hecho ese trabajo de decir más o menos esta categoría de Uniformat corresponde a esta categoría de Master Format, pero no es una relación uno a uno como esperaríamos normalmente. Y por eso tenemos que analizar con cuidado todo el proceso al decidir qué sistema de clasificación vamos a usar dentro de nuestro entorno de datos. Si elegimos el sistema que no es, pues nos va a causar cualquier cantidad de dolores de cabeza durante el proceso BIM y además nos va a ocasionar que los productos finales que obtengamos no sean tan universalmente utilizables y entendibles como quisiéramos. Hablemos del tercer sistema de clasificación, que es el más nuevo, que se llama OmniClass. Este también es un producto hecho por CSI y es un sistema de nueva generación hecho precisamente pensando en BIM. Es lo que se llama un sistema por facetas y no un sistema jerárquico. ¿Qué significa eso? Bueno, los sistemas jerárquicos son sistemas donde existen casillas o categorías muy bien definidas. Como vimos en Master Format y en Uniformat, hay casillas muy bien definidas. Yo tengo la de concretos, tengo la de metales, tengo la de vidrio, tengo una categoría de fundaciones y dentro de esa hay una categoría de fundaciones aisladas. Entonces son cosas muy específicamente definidas. Y si un objeto no cabe dentro de ninguna de esas clases o clasificaciones, pues no puede clasificarse dentro del sistema. Ese es el problema de un sistema jerárquico. Un sistema por facetas como OmniClass funciona diferente. Yo tengo diferentes clases,
y esas clases incluso puedo llegarlas a combinar para entender y clasificar elementos nuevos que me van apareciendo con el tiempo. Entonces es un poco más flexible el OmniClass que los sistemas Master Format o Uniformat. OmniClass sí está basado en Master Format y en Uniformat. Tomaron en cuenta esos estándares a la hora de hacer este sistema. Entonces vamos a encontrar que en muchas cosas sí podemos relacionar Master Format con Uniformat y con OmniClass. OmniClass busca hacer un sistema lo más amplio posible, porque lo que pasaba con Master Format y Uniformat es que llegábamos a un punto donde teníamos un objeto que no fue contemplado dentro del estándar original, alguna técnica nueva de construcción o algún elemento nuevo de construcción, y no teníamos a dónde meterlo. Entonces teníamos que meterlo en la categoría de otros elementos y al final terminábamos con una categoría de otros elementos inmensa, en donde no se entendía absolutamente nada. Pues en OmniClass lo que se busca es precisamente lograr abarcar todos los elementos que se usan actualmente dentro de la construcción de un edificio. Estas son las tablas de OmniClass. OmniClass funciona por tablas, que las tablas son simplemente un conjunto de códigos y cada tabla tiene su lógica detrás de ella. A veces podemos combinar tablas dentro de OmniClass para clasificar, pero en general vamos a seleccionar una tabla y esa va a definirnos nuestro sistema de clasificación. Son todas estas tablas las que hay disponibles en el estándar. Las que vamos a usar más comúnmente van a ser la 21 y la 22, que corresponden más o menos con Uniformat y con Master Format. La tabla 23 de productos la vamos a ver mucho si estamos trabajando en Revit, porque Revit trae la tabla 23 incorporada. Y la tabla 35 de herramientas es muy útil porque nos clasifica todo lo demás que no trae Revit clasificado. En otras palabras, Revit va a clasificarnos muebles, va a clasificarnos paneles eléctricos, pero si yo tengo algo como por ejemplo un vehículo en mi modelo, no existe clasificación en tabla 23 para eso, pero sí existe en tabla 35. Entonces vamos a tratar muchas veces con la tabla 35 si estamos usando OmniClass. Vean por ejemplo la tabla 23 de productos OmniClass. Ahí tenemos productos de sitio, fachadas, interiores, aberturas, especialidades. Suena más o menos a lo que es el Master Format. Sin embargo, si lo vemos un poco más en detalle, vamos a ver que también incorpora cierta lógica de Uniformat en productos de sitio. Vean que tenemos anclajes para terreno, mejora de suelos, control de erosión, estructuras de retención y así sucesivamente. Si nos metemos en mejora de suelos, ahí vamos bajando y encontramos mejora de suelos por químicos inyectables, por morteros a presión, estabilización de congelamiento. Vean una cosa muy interesante, la tabla 23 de OmniClass, si buscamos usarla para fines de especificaciones técnicas, como hacíamos con Master Format, nos sirve. Y si buscamos usarla para efectos de presupuesto, también nos sirve. O sea, las categorías son así de universales en la tabla 23. La tabla 35, vean que en la 35 tenemos todo lo demás que no está en la 23, pero que aparece en los proyectos constructivos. Vean estas dos categorías, herramientas de información y herramientas físicas. Si las abrimos, encontramos que en la 3511 son todo lo que son herramientas administrativas, software de diseño, software de administración de proyectos. Mientras que en la 3551 ya encontramos herramientas de construcción, desde la más pequeña hasta la más grande. Encontramos formaletas, andamiajes, equipos de construcción y así sucesivamente. Así que tengan en mente esta tabla, la 35 del OmniClass también, por si les falta alguna clasificación que no venga en la 23, 22 o 21. Ok, entonces ya conociendo más o menos los sistemas Master Format, Uniformat y OmniClass, ¿cuál es el sistema ideal que tenemos que usar en BIM? Bueno, idealmente en un proceso BIM deberíamos usar OmniClass porque es muy amplio y flexible. El único problema que tiene es que las tablas no están 100% en Revit. En Revit van a encontrar solo la tabla 23. Y si hablamos de que en un proceso BIM una de nuestras herramientas principales es el Revit, pues ahí puede que tengamos un cierto faltante. Uniformat viene muy completo dentro de Revit. Si se fijan a la hora de asignar los códigos Uniformat, van a ver que viene el estándar completo en todas sus categorías y todos sus códigos.
y nos da una buena compatibilidad con los contratistas, que los contratistas son al final los que generan el 80% de la información final de un proyecto. Es cierto que tenemos una cierta cantidad grande inicial de información, que son los diseños, las especificaciones técnicas y los planos, pero encima de eso, el contratista se nos va a montar con un montón de información de control de calidad, de proveeduría, de pedidos, de compras, de garantías, que al final vamos a tener que incorporar al manual de proyecto. Y si el contratista está usando el estándar Uniformat, pues lo lógico es que al final nuestro proyecto trabaje en Uniformat, porque vamos a sufrir clasificando el 20% de la información que nos generan los diseñadores en Master Format inicialmente. Pero al final del proyecto, cuando tengamos que generar el manual de operación, pues nos vamos a ahorrar un montón de esfuerzo de reclasificación y de procesamiento de información al haber usado Uniformat desde un inicio. Y Master Format, como les decía, se adapta muy bien al diseño y especificaciones, pero es muy difícil de usar en presupuesto y construcción. Si definimos que nuestro ambiente común de datos va a estar trabajando bajo Master Format, vamos a encontrar que cuando se incorporan los contratistas al proceso, pues ya empezamos a tener problemas de clasificación y empezamos a tener problemas de reprocesos y de necesidad de reclasificar información. Idealmente yo diría que para su entorno de datos usen OmniClass, trabajen con las tablas 21, 22, 23 y 35 e incorporen el OmniClass a sus modelos Revit y BIM. Asegúrense de que en sus modelos las familias tengan incorporados el código OmniClass y además de que coloquen los Assembly Codes o los Uniformat dentro de su modelo Revit. Que todos los modelos ojalá vengan clasificados de una vez desde la fuente, para que las personas que los procesen puedan tener de una vez ese estándar incorporado y esos códigos incorporados para procesar los modelos. Y un tercer punto que hay que tener en cuenta en todo proceso BIM a la hora de elegir un sistema de clasificación es que van a encontrarse sistemas a la medida y sistemas legacy o sistemas muy viejos. Por ejemplo, los software de presupuestación y de control de costos de las empresas, que fueron hechos en algún momento en donde no era el estándar ni OmniClass y en algunos ni siquiera Uniformat, y entonces estos sistemas no les van a funcionar con esos estándares, pues van a tener que actualizarlos para poder trabajar dentro de su entorno BIM. Lo último que queremos hacer en un proceso BIM es precisamente alejarnos del estándar. Queremos garantizar que la gente pueda compartir información lo más fácil posible dentro del proceso. Y eso significa que si nos encontramos un sistema que está usando un estándar que no corresponde con el que usa el resto de la gente, vamos a tener que tenerlo en cuenta y decirle a las personas que lo actualicen o encuentren la manera de adaptarse al estándar que estamos utilizando. Pero sí tengan presente eso, que en un proceso BIM, dependiendo de los contratistas y de los participantes que elijan, pueden encontrarse con sistemas a la medida o sistemas muy viejos que no usen estos estándares, ni OmniClass, ni Uniformat, ni Master Format, y que eventualmente tengan que llegar a adaptarlos para su proceso BIM. Bien, así es más o menos como funcionan los sistemas de clasificación, Uniformat, Master Format y OmniClass. En internet pueden encontrar estos estándares muy fácilmente, en todo lado están en PDF y hay diferentes productos que se ofrecen a través de internet que tienen que ver con estos estándares de clasificación. Así que pueden buscarlos y pueden también jugar, si tienen Revit, con la clasificación en códigos de ensamblaje y dentro de las familias del OmniClass para que se vayan familiarizando con estos estándares y cómo funcionan dentro de Revit. Luego vamos a ver cómo se usan específicamente y para qué cosas sirven, pero en realidad es muy útil y vale la pena hacer el esfuerzo de incorporar estos estándares de clasificación a nuestro modelo BIM y a nuestro proceso BIM en general, porque nos van a hacer muy fácil el intercambio y procesamiento de información durante el proceso.